Un policía racista ataca brutalmente a un joven negro por una ventanilla de coche rota, pero cuando el hermano del niño, un general de alto rango del ejército, interviene, lo que ocurre a continuación dejará a todos atónitos. El sol colgaba alto sobre el estadio, arrojando una luz brillante y decidida sobre el campo donde un grupo de chicos se encontraba enzarzado en un feroz partido de fútbol. En el centro de todo ello se encontraba Malik, un adolescente negro de 16 años, alto y fibroso, con reflejos rápidos y una concentración inquebrantable en el juego. Sus amigos gritaban a su alrededor y sus voces se elevaban de emoción a medida que la pelota se movía entre ellos. El equipo de Malik estaba a solo un punto de la victoria, y todos sentían la tensión, la emoción de un partido bien jugado. Malik podía sentir que el pulso le latía con fuerza por la anticipación mientras seguía cada movimiento de la pelota. Este juego lo era todo en ese momento, una oportunidad única para dejarse llevar y sumergirse en la energía pura del momento, libre de los desafíos cotidianos que siempre parecían perseguirlo a él y a sus amigos. Aquí, en el campo, él era simplemente Malik, rápido y ágil, un líder en el que sus amigos contaban. Mientras la pelota se acercaba a toda velocidad hacia él, Malik se posicionó, preparándose para el tiro final y decisivo. Alineó el pie, sintiendo la adrenalina subir mientras se concentraba en la red. Había llegado el momento de marcar el gol de la victoria. Con una rápida inhalación, echó la pierna hacia atrás y golpeó la pelota con todas sus fuerzas, con los ojos fijos en la trayectoria mientras se elevaba hacia adelante. Pero casi de inmediato, se dio cuenta de que la había golpeado demasiado fuerte. La pelota se elevaba más alto y más rápido de lo que pretendía, desviándose de su curso al sobrepasar el límite del campo, dirigiéndose directamente hacia la salida del estadio. A Malik se le encogió el corazón al ver volar la pelota, incapaz de detenerla. Al instante siguiente, un sonido distante llegó a sus oídos, un estruendo fuerte e inconfundible. Las risas y los gritos del juego se silenciaron cuando los otros chicos se giraron hacia el sonido. Sus expresiones pasaron de la emoción a la preocupación. Los chicos intercambiaron miradas inseguras antes de que Malik, sintiendo una oleada de culpa, diera un paso adelante. Tenía que ir a comprobarlo. Después de todo, había sido su patada. Ignorando el murmullo nervioso de sus amigos, corrió por el campo, atravesó la puerta del estadio y bajó por la pasarela que conducía al estacionamiento cercano. Su mente se aceleró pensando en las posibilidades, esperando que el daño no fuera demasiado grave. Tal vez solo había golpeado algo menor, se dijo, aferrándose a una pizca de optimismo. Pero cuando dobló la esquina y vio el coche, se le encogió el estómago. Allí, brillando bajo la dura luz del sol, había un coche patrulla con una grieta profunda en la ventanilla del pasajero delantero. El corazón de Malik latía con más fuerza. Reconoció el coche, una imagen familiar y desagradable en su barrio. Pertenecía al agente Crane, un hombre tristemente célebre por su falta de amabilidad y su trato brusco hacia los residentes negros de la zona. Las historias de los encontronazos de Crane con gente que Malik conocía, gente que no había hecho nada para provocarlo, pasaron por la mente de Malik. Ese no era el hombre con el que quería cruzarse, y mucho menos dañar accidentalmente su coche. Malik dudó. Su instinto le decía que se alejara, pero la culpa lo mantuvo quieto. Respiró profundamente, tragándose el miedo mientras trataba de pensar en las palabras adecuadas para decir. Las disculpas se agolpaban en su mente. Tal vez si explicaba que había sido un accidente, que no había tenido malas intenciones, el oficial Crane lo entendería. Malik se acercó al auto con cautela, con las manos ya levantadas en un gesto de paz. Cada paso se sentía más pesado, como si una sombra hubiera caído sobre él a cada centímetro que se acercaba al vehículo. Justo cuando Malik se acercaba al coche, apareció el oficial Crane, que se acercó a él con una mirada dura y fría. Malik dio un paso atrás instintivamente, y su pulso se aceleró cuando la mirada del oficial se posó en él. Apenas logró pronunciar las palabras que había ensayado en su mente cuando Crane cerró la distancia que los separaba. Con voz temblorosa, Malik empezó a disculparse, tropezando con las palabras mientras trataba de explicar la situación. Hizo un gesto hacia el estadio, señalando hacia el campo, donde el juego aún era visible a lo lejos. Quería que el oficial supiera que había sido un accidente genuino, que no había querido que nada saliera mal. Pero mientras hablaba,
La expresión del oficial Crane se ensombreció. Sus ojos se entrecerraron con una mirada de desprecio que Malik había visto demasiadas veces en adultos que no se preocupaban por verlo como algo más que un alborotador. La disculpa de Malik no pareció llegarle. Crane se cruzó de brazos, con una postura rígida. Las líneas de su rostro se endurecieron mientras escuchaba. Malik sintió una oleada de inquietud. Los pelos de la nuca se le erizaron mientras el silencio de Crane se prolongaba incómodamente. Podía sentir la tensión que aumentaba, la forma en que la mandíbula del oficial se tensaba y sus puños se cerraban ligeramente a los costados. Antes de que Malik pudiera decir nada más, Crane dio un paso adelante, con el rostro torcido por la ira, mientras levantaba la mano y le daba una bofetada en la cara con tanta fuerza que lo hizo retroceder. El impacto fue brutal, y Malik sintió un dolor agudo y punzante en la mejilla mientras se tambaleaba. Su visión se nubló por un momento mientras intentaba estabilizarse. No había estado preparado para esa reacción y una oleada de miedo lo invadió al darse cuenta de lo peligroso que podía llegar a ser ese encuentro. Aún conmocionado por la bofetada, Malik abrió la boca para hablar, pero la mano del oficial ya estaba sobre él, agarrándolo del brazo con una fuerza como de tenaza. Crane lo empujó con fuerza y Malik cayó al suelo, sus rodillas raspando contra el asfalto áspero. Su corazón latía desbocado. La disculpa que había estado tratando de hacer se perdió en el caos del momento. Desde su posición en el suelo, Malik levantó la vista, tratando de calcular el siguiente movimiento del oficial. Pero el rostro de Crane no mostraba piedad. En cambio, había una furia feroz, una mirada que le decía a Malik que ninguna cantidad de súplicas haría una diferencia. Las manos de Malik temblaban mientras trataba de prepararse para lo que viniera después. El aire estaba cargado de tensión cuando el oficial Crane dio un paso más cerca de Malik. Su expresión se oscureció a cada segundo. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. La disculpa que había intentado ofrecer quedó suspendida en el aire sin pronunciarla. Sin previo aviso, la mano de Crane se disparó y golpeó a Malik en la cara con una fuerza que lo hizo caer al suelo. La bofetada llegó tan rápido, tan inesperadamente, que Malik apenas tuvo tiempo de notar el escozor que se extendía por su mejilla antes de tambalearse hacia atrás, con las piernas dobladas debajo de él y cayendo al suelo. Malik sintió en la lengua un sabor metálico y penetrante a sangre mientras yacía aturdido. Pero incluso en su estado de estupor, Malik sintió el peso de la presencia de Crane sobre él, una sombra siniestra que no prometía piedad. Intentó incorporarse, con las manos temblorosas mientras se levantaba del asfalto, pero antes de que pudiera estabilizarse, la mano de Crane estaba sobre él otra vez. Esta vez agarrándole el brazo y tirándole de él hacia arriba con una rudeza que hizo que Malik jadeara de dolor. Los dedos del oficial se clavaron en su piel como garras, implacables, mientras tiraba de Malik para ponerlo de pie, solo para empujarlo hacia abajo con una fuerza brutal. Las rodillas de Malik golpearon el suelo con fuerza, y el dolor agudo se extendió por sus piernas mientras luchaba por mantener el equilibrio. Su corazón se aceleró, cada latido reflejaba el pánico creciente en su mente cuando se dio cuenta de que no era solo una reprimenda, era algo mucho peor. Desesperado, miró hacia arriba, pero el rostro de Crane era una máscara de rabia, sus ojos entrecerrados con un odio intenso que envió un escalofrío por la columna de Malik. Cualquier pensamiento de explicación, de suplicar clemencia, se desvaneció cuando la expresión del oficial prometía solo violencia. Sin decir palabra, Crane volvió a atacar y su puño impactó con fuerza contra las costillas de Malik. Malik se dobló, sin aire en los pulmones mientras jadeaba en busca de aire y su cuerpo se tambaleaba por el impacto. Trató de protegerse, levantando instintivamente los brazos para protegerse la cabeza, pero la furia de Crane era implacable. Los puños del oficial, sus golpes con las manos abiertas, cada golpe parecía diseñado para causar el máximo dolor sin tener en cuenta los gritos de Malik ni sus intentos de protegerse. Mientras la paliza continuaba, los gritos de socorro de Malik se fueron debilitando hasta perderse en el aire vacío, sin nadie cerca que pudiera oírlo. Cada vez que intentaba apartarse, para encontrar una vía de escape, la mano de Crane estaba allí, empujándolo hacia abajo, obligándolo a someterse. La visión de Malik se nubló, la cabeza le daba vueltas mientras luchaba por permanecer consciente. El dolor amenazaba con abrumarlo. Sin embargo, incluso en su estado de aturdimiento,
Podía oír la voz de Crane, aguda y cruel, mientras el oficial lo insultaba, burlándose de él con insultos que dolían tan profundamente como los golpes. ¿Crees que eres algo especial?, gruñó Crane, con palabras llenas de desprecio. Apretó a Malik con una mano. Su agarre era inquebrantable, mientras lo golpeaba una y otra vez. Cada palabra estaba cargada de veneno, cada insulto apuntaba a herir más profundamente que los moretones que se formaban en la piel de Malik. El cuerpo del chico se estremeció bajo la fuerza del ataque. Sus músculos le dolían por la tensión mientras intentaba, en vano, liberarse. El dolor era implacable, agudo e inflexible, mientras el oficial continuaba su ataque con una intensidad que parecía casi mecánica. La respiración de Malik se entrecortada, cada una de ellas puntuada por los puños del oficial, sus patadas, la fuerza implacable de un hombre que parecía decidido a dejar una marca duradera. La mente de Malik daba vueltas, sus pensamientos se enroscaban en una espiral de confusión y miedo al darse cuenta de que la ira del oficial no se debía solo a la ventana rota. Se trataba de un ataque personal, alimentado por el odio, por un desprecio que no tenía nada que ver con el accidente en cuestión. Cuanto más luchaba Malik, más duro parecía golpear Crane, como si su resistencia fuera una ofensa en sí misma. El oficial se inclinó hacia él, su aliento caliente contra el oído de Malik mientras susurraba amenazas que le hacían temblar la espalda. «Te mataré», murmuró, en un tono bajo y lleno de un odio que le heló la sangre a Malik. Cada palabra fue pronunciada con una lentitud deliberada, como si Crane quisiera que la amenaza se asimilara por completo, para asegurarse de que Malik comprendiera la profundidad de su ira. La visión de Malik se nubló mientras luchaba por mantenerse consciente. Las palabras del oficial resonaban en su mente, se mezclaban con el dolor y el miedo hasta que se convirtieron en una única e inquebrantable cadena de horror. Podía sentir que su cuerpo se debilitaba, que cada golpe agotaba su fuerza, que su esperanza de escapar se desvanecía con cada segundo. Sus instintos le decían que corriera, que se liberara, pero el agarre de Crane era inflexible, un brutal recordatorio de que no había piedad en ese lugar. La última patada de Crane impactó con fuerza en el costado de Malik, provocando una nueva oleada de dolor en su maltrecho cuerpo. Malik se desplomó en el suelo, respirando con dificultad y temblando mientras intentaba procesar la brutalidad del ataque. La sangre le goteaba del labio y tenía la mejilla hinchada por el impacto, pero sus heridas palidecían en comparación con el miedo que ahora lo invadía. Aún podía oír las amenazas de Crane resonando en sus oídos y la promesa de más violencia persistía en la mirada del oficial. Por un momento, Malik se quedó allí tendido, incapaz de moverse, con el dolor clavado en el sitio, pero cuando el oficial finalmente dio un paso atrás, con sus ojos todavía fríos e implacables, Malik supo que tenía que escapar. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, se puso de pie tambaleándose. Su cuerpo se tambaleó mientras daba un paso vacilante hacia atrás, con la mirada fija en el rostro de Crane. El oficial no dijo nada mientras Malik se alejaba tambaleándose. Su silencio fue un escalofriante recordatorio de su poder. Pero cuando Malik se dio la vuelta, con las piernas apenas sosteniéndolo, escuchó la voz del oficial una última vez, su tono impregnado de satisfacción. «No vuelvas aquí», se burló Crane, sus palabras llenas de un placer retorcido. Malik no miró hacia atrás. No podía soportar ver la mirada en el rostro de Crane, el triunfo en sus ojos. Durante un largo momento, Malik permaneció tendido en el suelo, con el cuerpo dolorido y la mente dando vueltas por el ataque que había sufrido. Cada respiración le provocaba un dolor agudo en el pecho, pero un instinto más fuerte se apoderó de él: la necesidad de escapar. Lentamente, se obligó a ponerse de rodillas, con los brazos temblando mientras luchaba por levantarse. El mundo a su alrededor se volvió borroso y se sintió mareado, pero el recuerdo de la última patada del oficial resonó en su mente, impulsándolo hacia adelante. Con un último y decidido esfuerzo, Malik logró ponerse de pie, tambaleándose mientras daba un paso vacilante hacia atrás. Levantó la vista el tiempo suficiente para ver al oficial Crane observándolo, con una satisfacción retorcida en la mirada del oficial. Un escalofrío recorrió a Malik, pero no se atrevió a quedarse. Se dio la vuelta, sus piernas casi cedieron bajo su peso, y comenzó a moverse, sus pasos lentos y desiguales mientras intentaba distanciarse de la pesadilla que acababa de soportar. Cada paso era una lucha,
El dolor en su cuerpo hacía que cada movimiento pareciera una batalla. Su visión se nublaba y le dolía la cabeza. Los moretones de los golpes del oficial latían con cada latido del corazón. Malik se presionó una mano contra el costado, haciendo una mueca de dolor cuando un dolor agudo lo atravesó, pero se obligó a seguir adelante. Tenía que alejarse, muy lejos, antes de que el oficial cambiara de opinión, antes de que pudiera suceder algo aún peor. Una parte de él temía que si se detenía, si miraba hacia atrás aunque fuera una sola vez, no tendría fuerzas para seguir adelante. La calle tranquila que lo rodeaba parecía extenderse eternamente mientras avanzaba a trompicones, y su entorno se desdibujaba y desenfocaba. Apenas podía registrar las casas y los edificios que pasaba, sus pensamientos estaban nublados por una mezcla de dolor y confusión. Las palabras que el oficial Crane le había susurrado persistían en su mente, y lo dejaban helado mientras las repetía una y otra vez. «Te mataré». Cada sílaba se sentía como un peso que lo oprimía, un recordatorio del odio del oficial, de la crueldad que no sabía que una persona podía infligir a otra. Malik respiraba entrecortadamente y con dificultad mientras luchaba por mantenerse en pie, apoyando el cuerpo contra una pared cercana para estabilizarse. Cada pocos pasos tenía que detenerse, sus piernas amenazaban con ceder, pero el recuerdo del rostro brutal de Crane lo impulsaba a seguir adelante. No quería reducir la velocidad, no podía permitírselo. Mantenía la mirada fija al frente, concentrándose en cada doloroso paso mientras ponía la mayor distancia posible entre él y el oficial. Después de lo que pareció una eternidad, Malik divisó la forma familiar de un edificio de hospital en la distancia. El alivio lo invadió, mezclado con una profunda sensación de temor, mientras se preguntaba cómo explicaría lo que había sucedido. Obligó a sus pies a caminar los últimos pasos hacia la entrada, sin apenas registrar las miradas curiosas de los transeúntes que notaron su rostro golpeado, su camisa rota y los moretones que oscurecían su piel. Dentro del hospital, el brillo estéril de las luces desentonó después de la calle oscura, y Malik entrecerró los ojos. Su visión se volvió borrosa mientras intentaba enfocar. La recepcionista detrás del mostrador levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al observar su apariencia desaliñada. Antes de que pudiera preguntar qué había sucedido, las piernas de Malik finalmente cedieron y se hundió en una silla cercana, su cuerpo sucumbiendo al agotamiento y el dolor contra los que había estado luchando desde que había abandonado el lugar. El personal respondió rápidamente y un par de enfermeras se acercaron para examinarlo. Una de ellas le habló en voz baja y le hizo preguntas, pero Malik apenas la oyó. Las palabras se le escapaban mientras luchaba por procesar todo lo que había sucedido. Sintió que lo levantaban, lo ayudaban a subir a una camilla y lo llevaban a una sala de reconocimiento, pero los movimientos se sentían distantes, como si le estuvieran sucediendo a otra persona. Todo en lo que podía pensar era en el rostro del oficial, la malicia en sus ojos y el dolor de cada golpe, cada patada que lo había dejado sintiéndose tan indefenso. Las enfermeras trabajaron con una eficiencia demostrada, limpiando los cortes de su rostro y vendando los moretones de sus brazos y costillas. Cada toque, aunque suave, le recordaba a Malik la fuerza que había soportado, las manos brutales que le habían infligido esas heridas. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, oscuros e hinchados contra su piel, pero el dolor físico parecía casi secundario al miedo y la vergüenza que persistían en su mente. Mientras yacía allí, los pensamientos de Malik se dirigieron de nuevo al campo, al momento anterior a que la pelota saliera de los límites del campo, a las risas de sus amigos, a la sensación de normalidad que había sentido antes de que todo cambiara en un instante. Parecía imposible que, tan solo un momento antes, hubiera estado jugando, riendo, sin ninguna preocupación más allá del juego. Ahora, ese mundo se sentía muy lejano, eclipsado por la realidad de lo que había experimentado. Una de las enfermeras le preguntó con delicadeza si quería llamar a alguien, un amigo o un familiar, pero Malik se limitó a negar con la cabeza, demasiado abrumado para responder. No estaba preparado para contarle a nadie lo que había sucedido, todavía no. En cambio, se quedó sentado en silencio, con la mente envuelta en una neblina de dolor y confusión. La conmoción del encuentro todavía lo tenía cautivo, llenando sus pensamientos de un entumecimiento que atenuaba incluso el dolor más agudo de su cuerpo.
Pasaron horas mientras Malik permanecía sentado en aquella habitación silenciosa, con las manos descansando flácidas sobre su regazo. Apenas notó a la enfermera cuando regresó para revisarlo y reemplazar los vendajes que cubrían las peores heridas. El olor antiséptico de la habitación llenó sus sentidos, agudo y clínico, un marcado contraste con la escena caótica y violenta que había dejado atrás. Por primera vez desde el ataque, sintió una extraña sensación de seguridad. Las paredes del hospital lo protegían del mundo exterior, del oficial cuyas amenazas aún resonaban en su mente. A medida que avanzaba la noche, Malik empezó a pensar en lo que vendría después. Sabía que no podía evitar contárselo a alguien, que tarde o temprano tendría que enfrentarse a lo que había sucedido. La idea de explicar los moretones, de revivir el miedo, le hacía sentir vacío, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas, pero sabía que no podía mantenerlo oculto para siempre. La verdad de lo que había sucedido estaba grabada en su piel, en cada moretón, en cada vendaje, un recordatorio de la pesadilla que había soportado. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Malik sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Una determinación silenciosa que reemplazó el entumecimiento. No estaba seguro de cómo explicaría lo que había sucedido, ni de cómo reaccionaría su familia, pero sabía que no podía permitir que las amenazas del oficial lo mantuvieran en silencio. Cuando salió del hospital al aire fresco de la noche, con el cuerpo todavía dolorido a cada paso, respiró lenta y profundamente. Cuando Malik cruzó la puerta de su casa, el calor familiar de la misma le ofreció un breve respiro, pero el consuelo no logró calmar la tormenta que se estaba gestando en su interior. Cada paso que daba se sentía pesado por el peso de lo que había sucedido. Los moretones en su piel eran un recordatorio constante de la brutalidad que había sufrido. Necesitaba a alguien que lo comprendiera, alguien que lo escuchara, alguien que lo ayudara a buscar la justicia que se merecía. Sabía que solo había una persona a la que podía recurrir, su hermano mayor, Jamal. Jamal era un general respetado del ejército, conocido por su fuerza, su integridad y su compromiso inquebrantable con hacer lo correcto. Había sido el modelo a seguir de Malik desde que tenía memoria, una fuente de estabilidad y sabiduría en un mundo que a menudo parecía caótico. Malik lo encontró en la sala de estar, sentado con una mirada de tranquila concentración mientras revisaba documentos del trabajo. Pero cuando Jamal levantó la vista y vio a su hermano menor allí de pie, con los moretones en su rostro y la rigidez en sus movimientos, su expresión cambió instantáneamente. La preocupación llenó sus ojos mientras se levantaba de su asiento y avanzaba hacia Malik con una mezcla de urgencia e incredulidad. Jamal preguntó en voz baja y firme qué había pasado. Su tono estaba lleno de una promesa tácita de que apoyaría a su hermano sin importar lo que escuchara. Malik respiró entrecortadamente, tratando de tranquilizarse mientras comenzaba a relatar los acontecimientos del día. Le contó todo a Jamal: el partido de fútbol, la pelota que rompió la ventana del auto, el enfrentamiento con el oficial Crane. Mientras hablaba sintió que una mezcla de ira y dolor crecía en su interior. Cada palabra era un intento de liberar el dolor que había estado reteniendo desde el ataque. La voz de Malik vaciló mientras describía las amenazas del oficial, los insultos racistas, la incesante paliza que lo había dejado con hematomas y sangrando. Jamal escuchó en silencio, pero con cada detalle que Malik revelaba, la expresión de su hermano se oscurecía y su mandíbula se tensaba mientras procesaba la magnitud de la brutalidad que Malik había sufrido. Cuando Malik terminó, su voz apenas era un susurro. Las manos de Jamal estaban apretadas en puños a los costados y sus ojos brillaban con una determinación que Malik rara vez había visto. Jamal puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Malik, con voz tranquila pero firme mientras le decía que irían a la comisaría, que él se aseguraría de que se hiciera justicia. Malik sintió una oleada de alivio que lo invadía, una sensación de seguridad en presencia de su hermano. Sabía que Jamal no descansaría hasta que el oficial rindiera cuentas. Juntos salieron de la casa, el silencio entre ellos lleno de una resolución compartida. Cuando llegaron a la comisaría, los agentes que estaban en el vestíbulo se fijaron inmediatamente en Jamal. Vestido con su uniforme militar, con una postura erguida e inquebrantable, exudaba una autoridad que inspiraba respeto.
Las conversaciones se interrumpieron y el silencio se apoderó de la sala cuando los agentes se giraron para mirarlo, con expresiones que iban de la sorpresa a la incertidumbre. Malik estaba al lado de su hermano, con el corazón acelerado, pero la presencia de Jamal le daba fuerzas. Sin dudarlo, Jamal condujo a Malik a través de la estación, con pasos decididos mientras se acercaban a la oficina del capitán. Llamó una vez, con firmeza, y esperó solo un momento antes de que el capitán, un oficial experimentado de actitud seria, abriera la puerta y les hiciera un gesto para que entraran. La tensión era palpable cuando entraron. El peso de la situación flotaba en el aire. Jamal no perdió el tiempo. Con voz clara y controlada, explicó el motivo de su visita, repitiendo el relato de Malik sobre la agresión de una manera que no dejaba lugar a dudas. Habló con una intensidad tranquila, detallando las acciones del oficial, el ataque no provocado, las amenazas y los insultos racistas. A medida que Jamal describía cada elemento del incidente, la expresión del capitán pasó de la neutralidad a algo más oscuro, un reconocimiento de la gravedad de la conducta del oficial. Malik observó cómo la mandíbula del capitán se tensaba y bajaba la mirada hacia los moretones que tenía en el rostro antes de volver a mirar a Jamal. Era evidente que el capitán estaba perturbado por lo que estaba oyendo. La realidad del incidente pesaba mucho sobre él. Después de una larga pausa, el capitán asintió con un tono solemne mientras le aseguraba a Jamal que ese tipo de comportamiento no sería tolerado en su departamento. Sin dudarlo, el capitán presionó un botón en su teléfono de escritorio y llamó al oficial Crane para que se presentara en su oficina de inmediato. Pasaron unos minutos de tensión antes de que entrara el oficial Crane. Su expresión se tornó cautelosa al notar que Malik estaba de pie junto a Jamal. Su mirada se dirigió al capitán, luego a Jamal, y Malik vio un destello de comprensión cruzar su rostro mientras comenzaba a comprender la gravedad de la situación. El aire estaba cargado de tensión mientras Crane estaba de pie frente a ellos, con su postura rígida y defensiva. El capitán no perdió el tiempo. Con voz tranquila pero firme, informó a Crane de las acusaciones que pesaban sobre él, y cada palabra era un duro recordatorio de las consecuencias de sus actos. El rostro de Crane se endureció y abrió la boca como para protestar, pero el capitán lo interrumpió con voz cortante e inflexible. Explicó que las pruebas y los testimonios eran claros, y que las acciones de Crane habían violado tanto la ley como las normas éticas de la fuerza policial. Mientras el capitán continuaba, Malik sintió una sensación de reivindicación, un atisbo de esperanza de que la crueldad del oficial no quedaría impune. La voz del capitán se volvió más fría cuando dijo que el oficial Crane quedaba despedido de la fuerza y que su empleo sería despedido de inmediato. Agregó que se presentarían cargos por acoso y agresión contra un menor, lo que garantizaría que Crane enfrentaría consecuencias legales por sus acciones. La expresión de Crane cambió y un destello de ira cruzó su rostro, pero permaneció en silencio, consciente de que no tenía motivos para defenderse. Se dio la vuelta, pálido, y salió de la oficina bajo la atenta mirada del capitán. Malik sintió una oleada de alivio que lo invadió, un peso que se le quitaba de los hombros al darse cuenta de que, por fin, se había hecho justicia.